Bienvenido o bienvenida al episodio número 2 de Dogmas y Moral. Yo soy Felipe y hoy hablaremos sobre un discurso. Este es el primer discurso de toda la colección de tomos de Journal of Discourses, o Diario de Discursos, que voy a estar presentando de forma periódica en el podcast, junto con otros temas variados que también me son interesantes de discutir. El autor de este sermón no es ni más ni menos que Brigham Young, uno de los presidentes y profetas de la Iglesia Sud, que según yo es el más elocuente en su discurso y también en las presentaciones, por lo menos en las que he leído o he escuchado, salvo quizás Bruce R. McConkie, un apóstol más moderno de la misma iglesia. Desde el sitio web de la iglesia, churchofjesuschrist.org, obtenemos de una forma muy resumida la vida de este presidente de la iglesia. Brigham Young nació el 1 de julio de 1801 en Withingham, Vermont. Era el noveno de 11 hijos, hijo de John Young, John Young, Juan Young, un veterano de la guerra revolucionaria, y de Abigail Howe, quien murió cuando Brigham tenía 14 años. Se crió en un asentamiento fronterizo. Brigham, que solo tenía 11 días de escuela, se convirtió en un consumado carpintero, ebanista, pintor y vidriero. Desde Nauvoo, Illinois, condujo a los pioneros al valle de Salt Lake, el lago Salado, donde llegó el 24 de julio de 1847. Más tarde, ese año regresó a Kentsville, ahora se llama Council Bluff, en Iowa, donde fue sostenido como segundo presidente de la iglesia el 27 de diciembre de 1847 con 46 años. Murió el 29 de agosto de 1877 en Salt Lake, en Utah, a los 76 años. Estuvo como 30 años siendo presidente y dirigiendo la iglesia. El historiador Leonard G. Harrington dijo de Brigham Young: fue un constructor de reinos con sueños tan grandiosos como Sam Hudson o John C. Fremont, como a diferencia de ellos, tuvo éxito. Brigham Young era la paradoja estadounidense suprema, el genio empresarial de un Rockefeller con la sensibilidad espiritual de un Emerson. No era simplemente un empresario con una visión de América como la tierra prometida. Él era un profeta y construyó más allá de sí mismo. Esto está rescatado desde el libro llamado El Moisés Americano, Brigham Young, de 1985. En cuanto a su conversión, Brigham era tanto un buscador de contentamiento religioso personal como un pragmático que buscaba lo que él entendía como la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Después de confrontar por primera vez el libro de Mormón, cuando era un joven casado de 28 años, la de Brigham no fue una conversión repentina. Según como explica él mismo, examiné el asunto con detenimiento durante 2 años, antes de tomar la decisión de recibir ese libro. Sabía que era verdad, también como sabía que podía ver con mis ojos o sentir con el toque de mis dedos. Si no hubiera sido así, nunca lo habría abrazado hasta el día de hoy. Deseaba tener tiempo suficiente para demostrar todo para mí. Un discurso de Select News semanal del año 1852, esa es la fuente. Ahora, el discurso que quiero tratar hoy está titulado como Salvación y fue pronunciado por él el año 1853, el 16 de enero, en el tabernáculo de Salt Lake. Y comienza así: el plan de salvación, o en otras palabras, de la redención de los seres caídos, es un tema que debe ocupar la atención de toda inteligencia que pertenece a los seres caídos. No me gusta el término seres caídos, pero diré inteligencia sometida, término que me queda mejor, sometido a la ley, el orden y el gobierno. Para entender esto de los seres caídos o el plan de salvación, hay que comprender primero un poco la teología mormona, que según dicta, todas las personas son hijos espirituales de Dios Padre, quienes después de los sucesos en el jardín del Edén con Adán y Eva, todo ser humano se encuentra en un estado caído y alejado de la presencia de Dios. Además de enseñarse como un evento necesario para todo este plan divino,
Además, se presenta como una serie de pasos a seguir para poder salir de este estado caído y obviamente mediante la iglesia restaurada. Continúo. Todas las inteligencias están profundamente comprometidas con este gran objetivo. Sin embargo, al no tener una comprensión correcta de su verdadero principio, vagan de un lado a otro, algunos hacia la derecha, otros hacia la izquierda. No hay una persona en este mundo que esté dotada de una parte común de intelecto, pero que esté trabajando con todo su poder por la salvación. Los hombres varían en sus esfuerzos por obtener este objetivo, aunque sus conclusiones individuales son que finalmente lo conseguirán. Las inteligencias que menciona Brigham Young es principalmente lo que se entiende como el ente o la sustancia previa, incluso la existencia de nuestros espíritus, y lo que nos diferencia es especialmente en cuanto a la sabiduría y a la grandeza. Según el manual de la clase de enseñanza del profeta Joseph Smith, dice: aprendí un testimonio acerca de Abraham, y él razonó acerca del Dios del cielo. Para hacer eso, supongamos que tenemos dos hechos, pero que supone que puede existir otro hecho. Dos hombres en la tierra, uno más sabio que el otro. Mostraría lógicamente que puede existir otro más sabio que el más sabio. Las inteligencias existen una sobre otra, de modo que no tienen fin. Palabras de Joseph Smith. Se entiende entonces que cuando se habla de inteligencia no es precisamente solo del intelecto, sino también de individuos. Todos nosotros, antes de ser espíritus, fuimos inteligencia. Eso es lo que se explica. Prosigo. El comerciante, por ejemplo, busca con incansable diligencia, de noche y de día, enfrentando las desgracias con una gran resistencia decidida y perseverante, soportando pérdidas por mar y por tierra, con una paciencia inquebrantable, amasar una cantidad suficiente de riqueza que le permita acomodarse tranquilamente en medio de la abundancia en alguna ciudad opulenta, que camine entre las clases más altas de la sociedad y tal vez reciba un título mundano o un honor mundano, y disfrute una libertad de toda la ansiedad de los negocios y la limitación de la pobreza durante el resto de su vida. Entonces supone que ha obtenido la salvación. Desciende a las ocupadas clases medias que buscan riqueza, al grado más humilde de la sociedad, y síguelas en sus diversas ocupaciones y actividades, y cada uno de ellos estará buscando seriamente lo que imagina ser salvación. El mendigo pobre, andrajoso, tembloroso, que el hambre y el frío obligan a sacar su débil cuerpo de algún cobijo temporal, a buscar un poco de pan o una moneda de su prójimo más afortunado, si tan solo consigue unas pocas costras de pan para saciar el gusano del hambre que roe sus órganos vitales y algunas monedas de cobre para pagar su alojamiento, ha alcanzado la cima de sus expectativas, de lo que buscaba para la salvación, y es comparativamente feliz, pero su felicidad se desvanece con las sombras de la noche, y su miseria llega con la luz de la mañana. Básicamente lo que está mencionando aquí es que todos, sin importar el estrato social o la ocupación, estamos en la búsqueda constante de lo que él llama la salvación. Es decir, que la salvación para el profano o el mundano recae más que nada en lo que podemos llamar el objetivo de vida o la felicidad momentánea. Brigham Young prosigue. Desde el casamentero hasta el comerciante, todos tienen un fin a la vista, que suponen les traerá la salvación: rey, cortesano, comandantes, oficiales y soldados rasos, el comodoro y el marinero ante el mástil, el cristiano de piel clara y el salvaje de piel oscura, todos, en sus respectivos grados y ámbitos de acción, tienen un cierto punto de vista que si lo pueden obtener, suponen que no pondrá en posesión, los pondrá en posesión de la salvación. En cuanto a lo anterior, sin comentarios al respecto de la separación racial en esta parte del discurso. Al parecer en el siglo XIX, por esa década, era normal esa diferencia, cuando habla del cristiano de piel blanca y el salvaje de piel oscura. Era algo, estaba muy normalizado, muy normalizado. Sigamos. El santo de los últimos días,
que está lejos del seno de la iglesia, cuyo hogar está en los climas distantes, suspira y ora fervientemente cada día de su vida para que el Señor le abra el camino, para que pueda mezclarse con sus hermanos en Sion, porque supone que entonces su felicidad sería completa. Pero en estos sus expectativas serán en cierta medida vanas, porque la felicidad que es real y duradera en su naturaleza no pueden ser disfrutadas por los mortales, ya que está en total desacuerdo con este estado transitorio. Bien, entonces aquí ya está haciendo la diferencia de aquellos que comprenden o tienen una visión de lo que es salvación o felicidad versus a los miembros de la iglesia que se les enseña cuál es realmente la felicidad. Sigamos. Si la capacidad de un hombre se limita a las cosas de este mundo, si no llega más lejos de lo que pueden ver con sus ojos, sentir con sus manos y comprender con la habilidad del hombre natural, aún así están tan seriamente comprometidos en asegurar su salvación como otros, que poseen un intelecto superior y también están siguiendo el camino de la salvación en su imitación, aunque resulte nada más que un buen hombre, o los honores de este mundo, cada uno de acuerdo con su capacidad, a la organización natural del sistema humano, que puede ser operado por las circunstancias e influencias que lo rodean. Está tan ansioso por obtener lo que supone que es la salvación, como yo lo estoy por obtener la salvación en el mundo eterno. Bueno, esto es lo que ya mencioné, está la separación de lo que entienden cuál es la real felicidad o cuál es la real salvación que se obtiene después de esta vida en el mundo eterno, no simplemente con un bienestar temporal. El objeto de una verdadera El objeto de una verdadera salvación, entendida correcta y minuciosamente, cambia el rumbo de la humanidad. Las personas que son enseñadas por sus maestros, amigos y conocidos están tradicionalizadas desde su juventud en la creencia de que no hay Dios o seres inteligentes aparte de los que ven con el ojo natural o que comprenden naturalmente, que no hay más allá, que al morir toda vida e inteligencia son aniquiladas. Estas personas son tan firmes en su creencia y tan vigorosas en sus argumentos en apoyo a esas doctrinas, como otros lo están en la creencia de la existencia de un Dios eterno. Ahora yo creo que Brigham Young quizás pensaba muy drásticamente que si no eras miembro de la iglesia o no conocía el Evangelio restaurado, realmente no sabías de Dios y estabas en una ignorancia total. Por lo tanto no podía obtener lo que es realmente la felicidad, según Brigham Young y los santos en ese entonces. Las primeras costumbres y enseñanzas de padres y amigos, en mayor o menor grado, influyen en la mente de los niños. Pero cuando están dispuestos a indagar de la mano de aquel que tiene inteligencia eterna para impartirles, cuando su entendimiento se amplía, cuando sus mentes son iluminadas por el Espíritu de la verdad, de modo que pueden ver las cosas que el ojo natural no ve, entonces pueden ser corregidos en su doctrina y creencia, y en su forma de vida, pero no. Hasta entonces es enseñar al hombre natural, que no comprende nada más de lo que ve con el ojo natural. Qué difícil le resulta creer, cuán difícil sería la tarea de hacer que el filósofo, que durante muchos años se ha argumentado a sí mismo en la creencia de que su espíritu ya no existe, después de que su cuerpo duerme en la tumba, crea que su inteligencia proviene de la eternidad y es tan eterna en su naturaleza como los elementos o como los dioses. Aquí ya Brigham menciona sobre la pluralidad de dioses, aunque para entender esto de mejor manera no es precisamente lo que la iglesia haga pensar de que crean en un panteón de dioses, sino que al entender la vida y la muerte como un paso dentro de un progreso eterno, eventualmente cumpliendo los requisitos, cualquier persona puede convertirse en un dios. Es decir, que somos dioses en potencia, y aparentemente Brigham Young lo plasmó en esta parte del sermón, haciendo hincapié sobre esta existencia de dioses, y también donde todos al alcanzar esta felicidad o esta salvación puedan llegar a ser dioses. Ese es el tema de la pluralidad de dioses que se puede entender aquí. Continuemos. Tal doctrina, por él, el filósofo, sería considerada vanidad y necedad, estaría completamente más allá de su comprensión.
De hecho, es difícil quitar de la mente del hombre natural una opinión o creencia sobre la que se ha argumentado. Háblele de los ángeles, los cielos, Dios, la inmortalidad y la vida eterna, y es como un metal que resuena o un címbalo tintineante en sus oídos. No tiene música para él, no hay nada en él que encante sus sentidos, alivie sus sentimientos, atraiga su atención o atraiga sus efectos. En lo más mínimo, para él todo es vanidad. Decir que la familia humana no busca la salvación es contrario a mi experiencia, dice Brigham Young, y a la experiencia de todas las demás personas que conozco. Todos son para la salvación, algunos de una manera, otros de otra, pero todo es oscuridad y confusión. Si el Señor no habla desde el cielo y toca los ojos de su entendimiento por su espíritu, ¿quién puede instruirlos o guiarlos hacia el bien? ¿Quién les dará palabras de vida eterna? No está en él el poder del hombre hacerlo. Pero cuando el Señor da su espíritu a una persona o a un pueblo, ellos pueden oír, creer y ser instruidos. Un elder de Israel puede predicar los principios del Evangelio, desde el principio hasta el final, según le fueron enseñados, a una congregación que los ignore. Pero si no lo hace bajo la influencia del Espíritu del Señor, no puede iluminar a esa congregación sobre esos principios. Es imposible. Job dijo que hay un espíritu en el hombre y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento. A menos que disfrutemos de ese entendimiento en este periodo de prueba, no podremos creer ni aumentar, no podremos familiarizarnos con los principios de la verdad y la justicia para ser exaltados. Yo creo que esta inspiración con la que se dan las charlas y lecciones y la elocuencia con la que habla Brigham Young es simplemente eso. Siempre la interpreté yo como elocuencia al mencionar o dar el discurso. Eso es lo que se puede deducir como la influencia del Espíritu del Señor, para que las personas que lo escuchen puedan captarlo. Sigamos. Admitamos que el Espíritu del Señor debería darnos entendimiento. ¿Qué nos probaría? Me proveería al menos, y lo que puedo decir con seguridad a esta congregación, que Sion está aquí. Comillas. Sion, según lo que se entiende por Sion, es los puros de corazón. Cuando el pueblo alcanza esta unidad y son puros de corazón, se les considera como Sion, como el pueblo de Enoc, que fue llevado al cielo. Cierro paréntesis. Siempre que estemos dispuestos a entregarnos perfectamente a la justicia, a ceder todos los poderes y facultades del alma, que el espíritu y el cuerpo, y es allí donde mora la justicia. Cuando somos absorbidos por la voluntad de aquel que nos ha llamado, cuando disfrutamos de la paz y las sonrisas de nuestro Padre Celestial, las cosas de su Espíritu y todas las bendiciones que estamos capacitados para recibir y mejorar, entonces estamos en Sion. ¿Qué produciría lo contrario? Si una comunidad de personas está perfectamente dedicada a la causa de la justicia, la verdad, la luz, la virtud y todos los principios y atributos del Santo Evangelio, podemos decir del pueblo, como el antiguo apóstol dijo a sus hermanos: ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que seáis reprobados? Hay un trono para el Señor Todopoderoso, para que se siente y reine. Hay un lugar de descanso para el Espíritu Santo. Hay una habitación del Padre y del Hijo. Somos templos de Dios. Pero cuando somos vencidos por el mal al ceder la tentación, nos privamos del privilegio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tomar su morada y de habitar con nosotros. Somos el pueblo por nuestra vocación y profesión, y deberíamos serlo por nuestras obras diarias, de quien verdaderamente debiese decirse: vosotros sois los templos de nuestro Dios. Permítanme preguntar, ¿qué hay para evitar que cualquier persona de esta congregación sea tan bendecida y se convierta en un templo santo apto para la morada del Espíritu Santo? ¿Algún ser en el cielo o en la tierra ha hecho algo para evitar que seas tan bendecido? No. Pero, ¿por qué la gente no es tan privilegiada? Dejaré que usted juzgue.
Ok, entonces, más que nada, quiere decir que para obtener la verdadera salvación es necesario vivir de acuerdo a los principios que permitan que nuestro cuerpo pueda ser el receptáculo del Espíritu Santo, y así actuar cada día de una buena manera. Me recuerda mucho al relato de un discurso sobre los anillos HLJ, los anillos haz lo justo. Era que un niño, si no tenía el anillo en su dedo, entonces le pegaba a su hermanita porque no podía hacer lo justo. En fin. Quisiera Dios que cada alma que profesa ser santo de los últimos días tenga ese carácter, un templo santo para la morada del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no es así. ¿Hay alguna persona dentro del sonido de mi voz hoy que haya recibido el Espíritu Santo a través de los principios del Evangelio y al mismo tiempo no haya recibido amor por ellos? Responderé a esa pregunta. Esperen a ver a quién se cae por el camino, en quién se sembró la semilla de la verdad, pero no echó raíces. Y entonces conocerán a las personas que han recibido la verdad, pero nunca han recibido amor por ella. No la aman por sí misma. ¿Qué aspecto tan delicioso presentaría esta comunidad si todos los hombres y mujeres, viejos y jóvenes, estuvieran dispuestos a dejar sus propios pecados y locuras y pasar por alto los de sus vecinos? Si dejaran de vigilar a sus vecinos por iniquidad y cuídense de que ellos mismos se liberen de ella. Si estuvieran tratando con todas sus fuerzas de santificar al Señor en sus corazones y probaran con sus acciones que han recibido la verdad y el amor por ella. Si todos los hombres se cuidaran a sí mismos de no hablar mal contra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ni en definitiva contra ningún ser en el cielo o en la tierra. Por extraño que parezca, ha habido hombres en esta iglesia que lo han hecho y probablemente lo volverán a hacer. Si este pueblo tuviera cuidado de no hacer nada que desagradara a los espíritus de aquellos que han vivido en la tierra y han sido justificados y han ido a descansar, y se comportan de tal manera que ningún ser razonable sobre la faz de la tierra podría encontrar fallas en ellos, ¿qué tipo de sociedad deberíamos tener? Porque la boca de todo hombre se llenaría de bendiciones. La mano de todo hombre se extendería para hacer el bien, y cada mujer y niño en todas sus relaciones estaría alabando a Dios y bendiciéndose mutuamente. ¿No estaría Sión aquí? Lo sería. ¿Qué le impide hacer esto? ¿Qué está haciendo el Señor o el pueblo para que éste y aquel cometa pecado con mano poderosa en secreto y en las calles abiertas? Si los élderes de Israel usan un lenguaje que no es apropiado para los labios de un santo, tales élderes están bajo condenación y la ira de Dios permanece sobre ellos. Los que lo hacen no tienen el amor de la verdad en sus corazones, no aman ni honran la verdad porque es la verdad, sino porque es poderosa, y desean para unirse con el partido más fuerte. ¿Aman la luz porque es luz? ¿Virtud porque es virtud? ¿Justicia porque es justicia? No. Pero estos principios son todopoderosos en su influencia, y como el tornado en el bosque barren todo delante de ellos. Ningún argumento puede pasar o pesar en su contra. Toda filosofía, el conocimiento y la sabiduría de los hombres puede estar en orden contra ellos, pero son como paja ante un viento impetuoso, o como el rocío de la mañana ante un sol en su fuerza. Tales élderes abrazan la verdad porque es todopoderosa. Cuando un hombre de Dios predica los principios del Evangelio, todas las cosas ceden ante él, y algunos lo abrazan porque es muy poderoso, pero poco a poco esos personajes se caerán por el camino, porque el suelo no tiene profundidad para nutrir las semillas de la verdad. Lo reciben, pero no el amor por ello. Muere y se apartan. Si toda persona que ha abrazado el Evangelio lo amara como ama a su vida, ¿no llegaría a la sociedad a un aspecto diferente al del presente? No pretendo entrar en un relato detallado de los actos de este pueblo. Ellos mismos están familiarizados con ellos. Aquí Brigham parece que, me imagino que estuvo mirando a varios en la presentación. Estaba arriba en el púlpito y dijo: yo conozco lo que tú, Juanita, hiciste, lo que tú, Pedrito, hiciste. Estoy al tanto de todo lo que ustedes han hecho. La gente sabe cómo hablan ellos mismos y cómo hablan sus vecinos.
cómo el marido y la mujer conviven en sus propias casas y con sus vecinos. ¿Conviven con sus vecinos? Y cómo conviven padres e hijos. No necesito decir estas cosas, pero si todo corazón estuviera decidido a hacer lo correcto, entonces deberíamos tener a Sion aquí. Les daré mi razón para pensar eso. Es porque lo he tenido conmigo desde que fui bautizado en este reino. No he estado sin él desde ese día hasta hoy. Por tanto, tengo una buena razón para la afirmación que he hecho. Bueno, aquí demuestra la elocuencia de este hombre, porque por eso mucha gente le siguió, aunque algunos quizás a regañadientes. Brigham, al parecer, siempre demostró una seguridad en cada uno de sus postulados y era tan firme en sus posturas públicas que no daba pie a una duda por parte de su oyente, incluso cuando era autorreferente. Continuemos. Vivo y camino en Sion todos los días. Aquí donde él es autorreferente. Y también lo hacen miles de personas en esta iglesia y reino. Llevan a Sion con ellos. Tienen uno propio y está aumentando, creciendo y extendiéndose continuamente. Supongamos que se esparce de corazón a corazón, de barrio a barrio, de ciudad en ciudad y de nación en nación. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la tierra se revolucionara y el trigo se recogiera de entre la cizaña? Sin embargo, el trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta la cosecha. No estoy, por lo tanto, dispuestos a separarlos todavía, porque si arrancáramos la cizaña antes de la cosecha, podemos destruir parte de la buena semilla. Por lo tanto, déjelas crecer juntas y pronto llegará la cosecha. No hay otra cosa, hermanos, que deseo que tengan constantemente presente en sus mentes, es decir, con respecto a sus viajes en la vida. Habéis leído en las Escrituras que los hijos de los hombres serán juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Si los días de un hombre se llenan de obras buenas, recibirán la recompensa correspondiente. Pero por otro lado, si sus días se llenan de malas acciones, recibirán de acuerdo con esos actos. Esto prueba que estamos en un estado de exaltación, prueba que podemos agregar a nuestro conocimiento sabiduría y fuerza, y que podemos agregar poder a cada atributo que Dios nos ha dado. ¿Cuándo se dará cuenta la gente de que este es el periodo de tiempo en el que deben comenzar a asentar las bases de su exaltación por el tiempo y la eternidad? Que este es el momento de concebir y producir del corazón fruto para el honor y la gloria de Dios, como lo hizo Jesús. Creció como lo hizo desde niño, llegó a ser perfecto y estará preparado para ser levantado a la salvación. Encontrará que este periodo de prueba es el lugar para aumentar cada poco que recibimos, porque el Señor da línea por línea a los hijos de los hombres. Cuando Él revele el plan de salvación, entonces es el momento de llenar nuestros días de buenas obras. Llenemos nuestros días de utilidad, hagamos el bien unos a otros y dejemos todo mal. Que todo malvado abandone su maldad. Si es malo en sus palabras o en sus tratos, que abandone esas prácticas y siga un curso de rectitud. Dejemos que cada hombre y mujer haga esto y el resultado será la paz y la alegría. Esto más que un punto utópico, yo creo que es verdad. O sea, lamentablemente hay leyes para todo. Y hay leyes porque es necesario que exista un castigo para que las personas que no son capaces de tener moralidad en su actuar o tengan conciencia al actuar, por lo menos tengan miedo de que si hacen algo mal van a ser castigados o van a ser reprendidos. Continúo. Unas pocas palabras más sobre el tema de la existencia eterna del alma. Es difícil para la humanidad comprender este principio. Los filósofos del mundo reconocerán que los elementos de los que tú y yo estamos compuestos son eternos, pero creen que hubo un tiempo en el que Dios no existía. No pueden comprender cómo es que Dios puede ser eterno. Déjame preguntarle a esta congregación, ¿pueden darse cuenta de la eternidad de su propia existencia?
¿pueden darse cuenta de que la inteligencia que reciben es eterna? Puedo comprender esto tan bien como puedo que ahora lo poseo. Es tan fácil para mí comprender que existirá eternamente como cualquier otra cosa. Deseo grabar en sus mentes la realidad de que cuando el cuerpo que está organizado para la inteligencia muere y regresa a su madre tierra, todos los sentimientos, sensibilidades, facultades y poderes del espíritu siguen vivos. Nunca mueren, pero en ausencia del cuerpo son más agudos. Es como que el cuerpo lo encapsula y limita las posibilidades que tiene el espíritu o esta inteligencia, según lo que dice Brigham Young. Están organizados para una existencia eterna. Si esta congregación pudiera comprender que la inteligencia que hay en ellos es eterna en su naturaleza y existencia, si pudieran darse cuenta de que cuando los santos pasan por el velo no están muertos, sino que han estado poniendo los cimientos en estos tabernáculos para la exaltación, poniendo los cimientos para que puedan llegar a ser dioses, sí, hijo de Dios, y para las coronas que aún recibirían la verdad en el amor de ella, vivirían por ella y continuarían en ella hasta que recibieran todo el conocimiento y la sabiduría, hasta que crezcan en la eternidad y se les quite el velo de delante de sus ojos para contemplar las obras de las manos de Dios entre todos los pueblos, sus andanzas entre las naciones de la tierra, y para descubrir el gobierno y la ley que los gobierna. Entonces podrían decir de verdad: reconocemos la mano de Dios en todas las cosas. Todo está bien. Sion está aquí, en nuestra propia posesión. Así he resumido de manera quebrada lo que deseaba decir. No somos capaces de comprender todas las cosas, pero podemos continuar aprendiendo y creciendo hasta que todo quede perfectamente claro para nuestra mente, lo cual es un gran privilegio para disfrutar, la bendición de un aumento eterno. Y el hombre o la mujer que vive dignamente se encuentra ahora en un estado de salvación. Ahora, hermanos, amen la verdad y pongan fin a toda especie de necedad. ¿Cuántos son los que vienen a mí para criticar y presentar quejas contra sus hermanos por alguna insignificancia, cuando puedo ver en su momento que no han recibido ningún daño intencional? No tienen compasión de sus hermanos, pero habiendo emitido su juicio, insisten en que el criminal será castigado. ¿Y por qué? Porque él no llega exactamente a su estándar de bien y mal. Sienten que lo miden según el principio de la cama de hierro. Si es demasiado largo, debe ser cortado. Si es demasiado corto, debe estirarse. Ahora bien, este es el colmo de la locura. Encuentro que tengo bastante que hacer para mirarme a mí mismo, en todo lo que puedo hacer para hacerlo bien, tratar bien y actuar bien. Si todos hiciéramos esto, no habría dificultad, pero en la boca de cada hombre estaría: que el Señor te bendiga. Me siento feliz, como siempre les dije. El hermano Kimball me conoce desde hace 30 años, 21 de los cuales he estado en esta iglesia. Otros me conocen desde hace 20 años y algunos aquí que me conocieron en Inglaterra. Entonces tenía a Sion conmigo y la traje a Estados Unidos nuevamente. Y ahora hago un llamamiento a todos los hombres y mujeres: si no he tenido a Sion conmigo desde que ingresé a la iglesia por primera vez, hasta el presente, la luz se adhiere a la luz y la verdad a la verdad. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, este fue el discurso de Brigham Young que dio ante toda esta gente. Conclusiones. El dogma nos dice que hay que obedecer todas las instrucciones de los líderes, principalmente de los profetas, ya que estos son los que reciben directamente de Dios los preceptos por los cuales deben vivir los de su pueblo a fin de que puedan tener la salvación o perderla para caer en el lago de fuego con el cachugo, con el colilarga, en el infierno, y solo conformarse con una felicidad temporal. A pesar de lo anterior, mucho del discurso fue más un llamado de atención a los santos que vivían en Salt Lake, para que sean más buenas personas, que debían comenzar por eso primeramente, porque cualquier persona está en una activa búsqueda de su propia felicidad, pero al parecer Brigham Young lo que quería es que su pueblo estuviera un paso adelante. Si querían
tener bendiciones eternas y tener todo el galardón eterno de lo que conlleva ser un dios o un dios en potencia, primeramente debían cumplir por lo menos con la moralidad aquí en la tierra. Cumplir con siendo buenos vecinos, siendo buenas personas, siendo buenos con ellos y con sus propias familias. Como él menciona más arriba, todos están en busca de la felicidad. Pero ellos que conocen o que saben o que creen en el éxito y en el gozo eterno después de esta vida, deberían esforzarse un poco más. Bueno, este fue el discurso. Este también fue el capítulo número 2, el episodio número 2 del podcast Dogmas y Moral. Me gustó un poco este discurso. El poder leerlo, tuve que investigar un poco más sobre Brigham Young, sobre su historia un poco, y traducir el discurso completo. Completo. Bueno, esto también lo extraje directamente del Index Scriptures de la BYU, donde se encuentran todos los 26 tomos de Journal of Discourses o diario de discursos. Y voy a estar de manera periódica presentándolo aquí en el podcast. En un tiempo más va a estar el siguiente episodio, no precisamente de un discurso de Journal of Discourses, sino de otros temas que también quiero tratar. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.